Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de compartir. Es muy interesante el conocer lo que implica para nosotros como sociedades y cualquier sociedad lo que es las raíces de nuestra historia, el por qué hoy somos lo que somos, por qué tenemos lo que tenemos, por qué pensamos como pensamos y por qué a nivel de desarrollo estamos como estamos. Las implicaciones que tiene el conocer la historia, el irse a las raíces, nos lleva a lo que es tener una verdadera identidad. La historia está basada en hechos reales, eso es conocido. En el caso nuestro, específicamente de Honduras, la forma como han magnificado algunos personajes, la forma como nos han contado la historia, la forma como han sistematizado la historia a nivel de educación, pues nos hace pensar tal y como lo hacemos hasta el día de hoy. Una persona o un personaje muy sobresaliente en lo que es la identidad nacional, al menos la idea que tenemos en términos generales, es acerca del indígena Lempira. Conocemos todos mucho de lo que es la historia acerca de Lempira, o también lo que nos han contado y nos han dicho que es la historia, porque hay muchos elementos ya probados que partimos de supuestos que en algunos casos nos han hecho creer que es verdad, y en la docencia se repite, está escrito en los libros e incluso lo tenemos muy bien destacado en nuestro himno nacional. Lo paradójico de la sociedad es que te sanciona si no tienes una identificación, pero te agradece si no tienes identidad. Hablar de nuestra identidad, hablar de nuestras raíces, es remontarnos a hechos del pasado y no solamente hablar de un personaje sobresaliente que debe tener aportes, como lo hizo el indígena Lempira. Pero ¿por qué magnificar unos y opacar a otros? Porque en el caso de Lempira sí es cierto que defendió su territorialidad, porque también nos enseñaron que Lempira defendió, es un héroe nacional, cuando en ese entonces no había una nacionalidad. Fue en el tiempo de Dionisio de Herrera cuando se comienzan a establecer lo que son algunos departamentos y comienza a tener, ya para ese entonces ya había lo que era una nación, si podemos decir así, pero en el tiempo de Lempira no había, por ejemplo, lo que era tener una nacionalidad. Ellos defendían sus territorios. Lempira defendía su territorio, su territorialidad desde Comayagua, Intibucá, Lempira hasta donde es San Miguel El Salvador. ¿Por qué ignorar la figura también de Sicumba en esta zona específicamente donde hoy es Cortés? ¿Por qué no sobresalir y destacar el trabajo que hizo también su papel histórico de Copán Galele en el occidente de Honduras? O lo que hizo Benito de Silca en el sector donde hoy es Olancho, lo que hizo Pizzacura y Mazal, donde es la parte norte de nuestro país. La historia debe estar basada en hechos reales, no en mitos. La identificación o la figura de Lempira como imaginario de nación ha provocado que mucha gente y muchos en el espacio educativo sean objeto de cierta discusión. Hay registros históricos que prueban acerca de lo que fue, por ejemplo, su muerte, pero nosotros nos enseñaron algo de otra forma, una leyenda, una historia contada, basada en algo irreal, porque la historia está contemplada y está basada en hechos reales. En el Archivo de Indias, en España, está registrado cómo murió Lempira. ¿Y por qué tocó esto? No por tanto el énfasis que hay que hacerle, porque la exaltación de indígenas, de personajes, también surge como una forma, no solamente de
identificación nacional, sino una intención muchas veces, no solamente pedagógica, sino que a veces hasta ideológica, escondida, de una forma que darle a entender a las personas que es de esa forma real. Saber comprender, entender la historia y saber tener una actitud crítica nos llevará a tener una verdadera identidad. No versar nuestra identidad en un personaje específico, sino considerar el todo, el aporte que han hecho muchas personas a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del país donde usted me está viendo y escuchando. Así que decirle que la magnificación de caciques, la magnificación de personajes lleva muchas veces una intención oculta, como también es necesario conocerlos, saber, pero saberlo de forma real. Si vamos a conocer historia, es conocerla de forma real, porque cuando basamos nuestra historia en la parte de mitos y en la parte de algo contado y de un supuesto, entonces desde ahí comienza un problema de identidad, lo cual no lleva muchas veces a tener esa base que nos va a sustentar como verdaderos hondureños, en el caso específico de Honduras. Muchos personajes han sobresalido, pero la intención muchas veces escondida de por qué destacar a unos y opacar a otros. Así que hemos conocido de forma somera la forma como nuestra identidad es fundamentada, debe estar creada y basada en hechos reales. La muerte del Empira fue cuerpo a cuerpo. La muerte de Sicumba, pues una forma también grosera de parte de los conquistadores, como la muerte de los otros caciques que se destacaron en nuestro país y que muchas veces tenemos que hacer alusión a ellos porque es necesario, no podemos esconder parte de esa historia, pero también hay que conocerla de forma real, de forma objetiva, de forma fehaciente y de forma que nos haga tener una verdadera identidad con una historia bien contada y una historia basada en hechos reales. Este aporte de la muerte del Empira la descubrió en los archivos de India investigando el historiador Mario Felipe Castillo, uno de los grandes aportes que nos lleva, con esto termino, nos lleva a todos los hondureños y nos invita a descolonizar el pensamiento que desde ahí comienza a tener una verdadera identidad toda persona. Así que un honor, un placer que sigan con nosotros. Le invito a que se suscriba al canal, le invito a que haga su comentario, le invito a que lo comparta. Esto es para tener análisis en espacios áulicos, para analizar, tener una actitud crítica, tener una actitud de saber nuestra verdadera historia y identidad nos lleva a tener verdadera autoridad. Un placer, un honor. Cuídense, nos vemos pronto.